Casi Humanos, un podcast sobre lo más humano e inhumano de nosotros mismos. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un capítulo de Casi Humanos. Hoy vamos a hacer un capítulo diferente, respondiendo también a lo que está pasando en Colombia. Y pues aunque decidimos modificar el cronograma del podcast de esta temporada, no pudimos guardar silencio, como guardar un silencio cómplice, sino que de alguna manera nos pronunciamos em, desde lo más vulnerable de cada quien y sobre todo desde lo que cada uno de nosotros sabe. Sí, como bien dices, hay un episodio diferente que te regalamos a ti que nos escuchas con un par de invitados muy queridos, amigos. Colombia está pasando por una situación pues crítica y, y parte de el proyecto de Casi Humanos que nace en Colombia es interpretar y trabajar metido en la realidad. No podemos hacer interpretaciones desentendidas de la realidad. Entonces, nos pareció muy significativo y muy importante cambiar un poco el cronograma que ya teníamos establecido y que a lo mejor viste en los calendarios, pero es muy importante y creo que el aporte será grande en ese sentido si te das la oportunidad de escucharlo. Te agradecemos por estar aquí y por que te importa también el asunto. Hola, ¿está activado el sonido? Sí. Hola, compis. Hola, ¿Cómo estás, Ceci. viejo? Pues bien. ¿Cómo Sí. puedes? Como, ¿cómo se dirá? Resistiendo desde el yugo del encierro. Ah, sí. También estás encerrado y yo te hacía aventando piedras. No. Compromiso familiar. Mm. Se entiende. Desafortunadamente, ¿no? Qué feo tener que escoger entre esas dos cosas. Mm. Ah, bueno, o sea, no lo de tirar piedra, como poder salir a... Bueno, carnalito, cuéntame, mi hermano. A ver. Estamos platicando, güey. Estamos, ¿cómo te explico? Paguemos a Casiti TV. A ver, más bien aquí es un debate bien político, güey, sobre la Colombia, tierra querida. Sí. Entonces, ¿en qué estás y cómo estás respecto al asunto tú? ¿Cómo estás tú, Cecitar? Ya les contamos cómo estamos ahí yo. Hola, Leonardo. Buenas son- noches, ¿cómo están? Ay, qué chévere este espacio para hablar de cosas. A ver, es que yo soy muy ignorante, güey. No sé cómo está bien el asunto porque como solo puedo ver noticias y como entenderás que las noticias están un poquito sesgadas, Claro. estamos primero en ese pedo. Reconociendo el terreno. Contexto. Pues también como para contextualizarlos a ustedes, Tabito y yo hoy usualmente nos reunimos a grabar el capítulo de Casi Humanos. Ujú. Y en esta temporada estábamos abordando dimensiones ignacianas y personajes humanizadores. Hoy íbamos a hablar sobre Gandhi y sobre la dimensión sociopolítica. No porque hayamos planeado eso por el paro, sino porque se dio de casualidad. Esto lo tenemos planeado desde que inició el año. Y Tao y yo estábamos comentando que, pues por mi parte, me siento muy hipócrita hablando de no violencia cuando en el país se está reventando con violencia por todo lado. Y Tao me dice que, pues que tampoco tiene cabeza para hablar de Gandhi cuando están sucediendo cosas pues mucho más importantes que la vida del man y cómo desarrolló su dimensión sociopolítica. Entonces no sabemos qué hacer, no sabemos qué pensar, no sabemos cómo
manejarlo en el podcast y pues para eso es esta conversación. Como para que entre todos votemos ideas. Como Sí. para hablar. Para hablar, para Ok. platicarlo. Bueno, pues empecemos, ¿no? A charlar un poco sobre eso. Échale. Ándale, güey. Sí. Pues digamos que, a ver, hablemos primero de la experiencia, ¿no? De cómo se ha vivido, o cómo lo he vivido yo por lo menos, desde pues la incapacidad Salir. sí, de salir, ¿no? Como de tener que elegir entre, digamos, entre lo que es el COVID, que no solo es algo que le compete a, digamos, a uno como en su salud, sino que también a su familia, y pues también lo que es manifestarse, que no solo le compete a uno, sino a, pues, al pueblo colombiano, ¿no? Yo creo que ha sido complicado en el sentido no solo como, era eso, como emocional, sino también de la academia y de lo que uno ha aprendido. Porque es como todo cuando uno se dedica como a pensarse lo social, ¿no? Es todo un altibajo y casi todo, por lo menos en este país, es es frustrante. Genera impotencia y genera agobio porque, pues porque particularmente también en esta ocasión hemos visto algo que no desconocíamos, pero que nunca habíamos visto a tal magnitud, por lo menos por los registros que hay de videos, imágenes y como ese entorno, digamos que uno no ve en noticias, además porque uno ya se acostumbra mucho a no ver cualquier noticiero, ¿no? Uno, aunque uno quiera estar informado, uno como que va seleccionando más o menos eso, pero pues también redes y demás. También para mí ha sido complicado porque, no sé, yo creo que a veces hay algunas opiniones impopulares que le pasan a uno por la cabeza y que en este caso particular, digamos que pues por lo menos a mí me pasaron y todo referente a a la reforma tributaria, porque que es evidente que la gente no sale a manifestarse solo por una reforma tributaria, o sea, es el cúmulo de indignación frente a tantas cosas que además no solo dependen de la administración de un gobierno, que ojo, no es que se libere de una responsabilidad, porque igual, pues por eso se lanzó, ¿no? Por eso quiso estar ahí, porque reconocía que en qué contexto estaba, pero pues hay una evidencia en pandemia y demás que muestra pues todo lo que se ha construido en el Estado y todas digamos, las características estructurales del país, pues que no, pues no son bonitas y tampoco son de solución rápida. Siento que esas indignaciones son muy válidas, pero desde mi postura me hacen cuestionar mucho la forma como estamos, digamos, informados frente a esas cosas sobre las que la gente marcha, ¿no? Entonces, un poco sobre la reforma tributaria, sobre la reforma al sistema de salud y demás, que pues a veces obviamente uno está en contra porque una reforma tributaria tiene muy mala imagen y más en un gobierno que tiene mala imagen, pero que por lo menos muchos no conocemos de fondo. O sea, yo no he leído el documento completo y también es muy posible que de las cosas que he leído no entiendo la mitad. Entonces, bueno, por ese lado como que esa es como ha sido como mi experiencia de cuestionarme mucho eso porque, digamos, aún en el rol de estudiante, pues uno debe estar a la vanguardia de esas cosas. Y ahora pues ver toda esta gente que tampoco tiene la obligación de conocer lo que otros conocen, o sea, nadie tiene la obligación de conocer, de tener los conocimientos del ministro de Hacienda y demás, pues que salen a las calles pidiendo algo de dignidad humana, algo de consideración, sí, como de reconocimiento sobre lo fundamental y que terminan pues hasta perdiendo la vida, digamos, bajo discursos legitimadores que son bien paila, ¿no? Como que pues ya van perdiendo vigencia en la contemporaneidad, creo yo. Ujú. Mm, hablo yo, hablan ustedes, cuéntenme. Ay, cabrón, es que a mí me dejan pensando en muchas cosas, porque realmente no me gusta hablar sin conocer, ¿sí? Pues de mi parte al menos es conocer. Por eso los escucho más que otros. Entonces, si quieres, cuéntame tú en qué estás, cómo ves la situación, güey. Bueno,
la posición de César resume, creo yo, quizá atreviéndome a hablar por gran parte de la población común a nosotros. Cuando digo común me refiero a estudiantes y jóvenes en nuestra misma situación. Resume muy bien lo que sentimos, ¿sí? Sentimos que no entendemos todo lo que está pasando, pero entendemos que hay muchas razones para protestar. Estamos en la dicotomía de salir a marchar, de contagiarnos, de ser agredidos, de estar en la casa y sentirnos quizá indiferentes o no estar participando activamente. Comparto esa posición, comparto la posición de César en ese sentido. Eso para iniciar. Pues son mil cosas, mi hermano. Va a ser muy difícil llegar a un momento en el que deje de hablar, si te soy muy sincero. Pero bueno, como para intentar comenzar por algunos puntos. Entonces, recién iniciabas y hablaste de Gandhi, ¿cierto? Como un referente de no violencia y quizá porque querían introducirlo en el podcast, ¿no? Yo creo que algo fundamental en esta época es cuestionarse el significado de la violencia, ¿sí? La violencia tiene múltiples significados, pero una de las características de la concepción que tiene la gente de la violencia es que suele ser negativa y suele ser una visión que quizás es demasiado optimista o demasiado poco realista, ¿sí? Hay un texto de Stanislao Zuleta de 2 páginas que ayuda a entender que la violencia, por un lado, no siempre es mala. El elogio Sí. a la dificultad. ¿Sí? ¿Lo conoces? De acuerdo. Y ya me hiciste pensar, creo que es más el conflicto, ¿sí? Pero en definitiva, este tipo de conceptos no deben ser tratados como digamos, excusas para justificar situaciones arbitrarias. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que más que no tener episodios de violencia, más que no tener episodios de conflicto, de una sociedad habla bien su capacidad para resolver los conflictos, ¿sí? Su capacidad para dialogar, su capacidad para deliberar, en el mejor de los casos, ¿sí? Porque uno puede decidir democráticamente, uno puede citar escenarios de concertación y diálogo, pero deliberar es el paso quizá más ambicioso de las democracias hoy en día, ¿sí? La deliberación. Ahora, mi posición general respecto al paro. El paro no necesita ser citado por nadie. El paro no tiene padrinos políticos. El paro, si bien tiene algunos líderes, pero el paro no se le puede atribuir a un grupo político, a una ideología, no se le puede atribuir a un personaje y actores. Hay actores colectivos, pero este paro en particular, digamos, atravesó cualquier diagramación de actores y grupos, ¿sí? Cubrió a mucha parte de la población, a personas que nunca habían protestado. Que si lo considero legítimo, por supuesto, en tanto que es protesta social y es legítimo en tanto derecho. Las razones que hay para protestar, pues naturalmente la reforma tributaria está en el centro de la agenda, pero hay mil razones más. A mí me parecería muy difícil resumirlo a solo la razón de la reforma tributaria. Quizá la comprensión más completa que he visto de la reforma tributaria desde una perspectiva crítica hacia la posición de los profesores César Giraldo y otros dos profesores de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, que discutieron en un debate con Gustavo Bolívar hace poco. Esa fue no solo una crítica a la reforma, sino una propuesta de contrarreforma o digamos, de modificar esa reforma, ¿sí? Esa sería, digamos, la posición que yo asumiría, de esta postura. Me sumaría a esto. Es claro que la reforma, y acá entra quizá la crítica y la posibilidad de deliberación como un escenario utópico, pero que vale la pena intentar verlo como cercano. La reforma está muy alejada de los intereses de la población y la reforma no se habló con nadie. La reforma está lejos de ser un pacto, está lejos de ser un acuerdo. La reforma es una decisión de arriba hacia abajo, es una decisión impuesta. Y eso no es gratuito. No siempre estas decisiones se dan de esta manera, en este caso se dio así. Y en lo personal considero corresponde a una tendencia de la derecha colombiana y sobre todo a este sector de la derecha por querer imponer propuestas tecnocráticas y legitimarlas con base en datos y con base en la autoridad política de unos líderes que ni siquiera concertan con otros líderes que se supone deberían estar cerca de ellos ideológicamente o estratégicamente. Eso
a grandes rasgos. Adicionalmente, bueno, respecto al tema del vandalismo, lo último que voy a decir es que considero que hay dos grandes temas en este momento: la reforma tributaria y el paro. Y el vandalismo lo considero un tema residual y un tema en segundo plano. Es decir, si yo pudiera jerarquizar los temas, y si es que eso es posible, si ustedes me lo permiten, yo definiría en definitiva la importancia del paro nacional y de la que, pues claro, el vandalismo digamos, todo está conectado. No quiero desconectarlo ni entender que los problemas sociales funcionan en esferas separadas ni separados sin ninguna conexión. Lo que quiero decir es que no se debe dar el mismo protagonismo al vandalismo y a los escenarios de violencia, sobre todo de la sociedad civil, contra las infraestructuras y contra los servidores públicos, como al paro nacional, y no se debe perder el sentido. Es decir, no debemos caer en la trampa de los medios de comunicación hegemónicos que quieren proponer el vandalismo como el tema central. Eso diría yo inicialmente. Uf, a mí sí me llaman la atención algunas cosas. A mí me llama la atención primero que, pues yo creo que nosotros como jóvenes y digamos en la actualidad estamos muy atravesados sobre una idea de la pacificación de las emociones, ¿no? Como que se condena cualquier tipo de emoción y de sentimiento, pues catalogado negativo, como el sentir rabia, el sentir impotencia, el sentir ganas de destruir algo, ¿cierto? Y que sin justificar los actos, digamos, violentos, como de forma arbitraria, pues siento que ya hay como irse a otro polo opuesto de que todo tiene que ser pacífico, en el sentido de que no es una paz construida a través digamos, de consensos, de diálogos y más, porque todo el tiempo hay exclusión, sino es una paz, digamos, que se alza sobre la indiferencia y sobre dejarse someter, ¿no? Como sí, de aguanten, esa es la paz, como la paz es no hacer nada, desde los discursos, digamos, de poder que ahorita están arriba, ¿no? Uf, se me fue el punto. Creo que voy a usar un cuadernito para ir a... Buena idea, güey. Aquí acostúmbrate. Yo frente a, digamos, frente a los actos vandálicos, a mí me parece que son un punto tan primordial. Lo que pasa es que obviamente como la moneda tiene dos caras, la que podemos ver en un noticiero, que podríamos encontrarle la verdad si uno quisiera, ¿no? Como la afectación al bien público y que vamos a afectar a la población en general y que esto va a costar, sí, en eso yo creo que tienen toda la razón, pero de otro lado, si hicieran estudios sobre las infraestructuras sobre las que se genera vandalismo, sobre las que se genera destrucción, pues son infraestructuras que simbólicamente contienen muchas cosas, ¿no? O sea, no se está vandalizando mi casa ni la casa del vecino, sino se está vandalizando la entidad bancaria, que sin duda representa no solo un enemigo, o sí, como un enemigo, pero sí, sino como esa fuente de opresión económica sobre el pueblo. No se vandalizan, por ejemplo, taxis, bueno, aunque no es que esté muy de acuerdo con el sistema de taxis, pero se vandaliza sistemas de transporte en todas las ciudades que sin duda son absolutamente ineficientes y que además no solo pueden ser entendidos digamos, desde el bien público, sino también la inmersión del capital privado en estos sistemas de transporte, ¿no? En Transmilenio, la cantidad de operadores privados que también están súper desconectados de la Secretaría de Movilidad y estas cosas, y que terminan afectando a partir de una privatización mal manejada a los ciudadanos y ciudadanas. Y frente a la reforma tributaria y las demás reformas, no sé, o sea, yo con mis amigos del colegio, que es como con los que más contacto yo, y hablaba con ellos y obviamente yo sometido desde mi desconocimiento de la economía y me decían, oiga, es que en realidad la reforma tributaria que se está presentando en este momento es de las mejores reformas tributarias que se han presentado en los últimos momentos en connotación social, y además es una reforma tributaria progresiva. Pero me decían que obviamente esta reforma tributaria falla no solo digamos, por la mala imagen que tiene un gobierno que ha gestionado súper mal el país, y frente a un ministro de Hacienda que en las últimas dos reformas tributarias ahí sí se comió, digamos, abrió un montón de exenciones al capital privado,
sino que también se hace bajo un error de economía política, ¿no? Un error de no entender que, pues, que estamos a un año de elecciones y que obviamente sectores con los que se pelea el poder, así sean de una línea cercana a su forma de pensar, pues también iban a estar en desacuerdo. Y yo creo que eso atizó un poco más el ambiente en las calles porque, porque desde los sectores que no son del URI como Centro Democrático, pues el resto de sectores siempre hablaron de que no haya reforma, o sea, ni siquiera hablaron de una modificación de texto, de una contrarreforma, no, simplemente a tumbarla y a tumbarla y a tumbarla, pues porque también es una derrota política demasiado importante. O sea, esto yo creo que es la peor derrota política que ha habido el uribismo, incluso más que la pérdida de diferentes alcaldías y puestos en cámaras y en Congreso. Entonces, no sé, como que a mí me hace, por eso les decía como lo de opinión impopular, porque no he leído el documento, pero puede que la reforma no sea perfecta, ¿cierto? Porque lo dudo, pero puede que sea mejor que las anteriores. También, obviamente, reconociendo que las anteriores eran extremadamente malas, o sea, esto es como malo entre lo extremadamente malo. Y también un mal cálculo, ¿no? Un mal cálculo de uno presentar una reforma en medio del peor momento de la pandemia para el país, además porque no le generas garantías a la ciudadanía, ¿no? Y digamos, yo me ponía a pensar, o sea, la gente en este país vive tan pobre, pero tan rebuscada, o sea, la gente se rebusca porque sabe que no tiene apoyo estatal, que la gente ni siquiera está pensando en que tú le des la plata, ¿sabes? Como yo no me imagino, y esto lo hablo pues con absoluto desconocimiento, no creo que la persona que sale a vender en la calle esté todo el día anhelando que el gobierno le dé su renta básica, ¿sí? Si no está, solo quiero ir a trabajar tranquilamente porque ya me acostumbré a esto y demás. Entonces, si no le generas otras garantías como un plan de vacunación efectivo, rápido, sí, que generes otro tipo de estabilidad, pues obviamente eso sí va a caer y va a estallar. O sea, esto no, si la gente no le dio, si no le dio miedo en pandemia salir, como se está viendo en las calles, este gobierno va a terminar así, va a terminar en medio pues de desaprobación constante, por más de que haga cosas buenas, tiene todas las de perder. Es como, digamos, a mí que me gusta el deporte, me parece que es una decisión demasiado excelente y que además puso a una persona que me parece idónea, por lo menos para empezar, es el Ministerio del Deporte. Pero ¿qué importa? O sea, a nadie le importa que el man haya puesto un buen Ministerio del Deporte cuando el resto de cosas están mal. Entonces, bueno, creo que igual va a haber desaprobación todo el tiempo, merecida también. Chévere escuchar argumentos serenos en medio de como tanta convulsión política. Hasta el momento he estado de acuerdo. Pienso que no han dicho nada que para mí sea como tirado de los cabellos o algo así. Estoy muy de acuerdo. De hecho, me han hecho pensar en nuevas ideas, sobre todo en lo que habla Cecitar de la parte económica de la reforma tributaria. Y eso lo complemento como pues el hecho de que no sea tan mala económicamente para el país y que estamos en un contexto en el que económicamente se necesita una reforma tributaria para llenar el hueco fiscal que hay. Sí lo complemento con lo que decía Leonardo, de que no es, y eso lo había pensado desde que salió la reforma tributaria, no es consensuada, no es explicada, no es expuesta, sino que es simplemente impuesta. Y ya ahí de la noche a la mañana, Colombia amaneció con un proyecto de reforma tributaria que los medios, por medios me refiero a Twitter, Facebook e Instagram, le dijeron a la ciudadanía que le iban a cobrar hasta por morirse. Entonces, evidentemente la inconformidad fue mucha y, y fue la gota que rebosó el vaso en tanto que llevamos meses de crisis y pienso que la pandemia desde el primer momento permitió que las personas fuesen algo más empáticas, en tanto que iban entendiendo que aunque algunos estuviesen muy cómodos en su casa en la cuarentena, habían otras personas, miles de personas que igual tenían que salir a las calles a buscarse el diario.
Y pienso también que es con esa empatía que surgió en la pandemia, que tanta gente se está parando, no solamente por lo que es suyo y por lo que le afecta, sino por lo que es de los demás y por lo que es del común. También rescato que sea uno de las derrotas políticas amplias y públicas más grandes que ha tenido el uribismo. Pienso que, pues por lo menos yo en mis 22 años he vivido con el uribismo casi que desde siempre y nunca lo había visto tan inestable y como tan urgido por agarrarse de donde ya no tiene de dónde agarrarse. Y lo último es que efectivamente la protesta social en este punto no puede ser ni será pacífica, por más pretensiones que tengan los manifestantes. eh, Simplemente la protesta no puede ser pacífica, por los modos en los que siempre ha actuado el ESMAD y la fuerza pública y por la indignación que hay en los jóvenes, sobre todo tras los asesinatos de más de 26 pelados hasta el momento. Y esto no va a tener un freno sencillo, realmente. Por más que sea el gobierno actual, pienso que la indignación por las vidas que se han perdido y por la violencia que ha sufrido el país va a ser muy dura de reparar y de dejar a un lado. Y ya. A ver, es que muchas ideas y como que estoy así atando cabos. Clarificar términos más que nada. Es imposible, es una contradicción lógica que haya paz donde hay injusticia. Es imposible. Porque la injusticia en sí es un tipo de violencia. ¿Mm? Y hay muchos niveles de violencia. Naturalmente, donde hay violencia, hay emociones. Yo hablo pues desde lo que conozco, ¿no? Y lo que entiendo. Y sí, la rabia y la tristeza van de la mano siempre, también. Por lo tanto, donde hay injusticia, donde hay ausencia de paz, no puede no haber ni rabia, ni pues no tristeza, ¿no? Por decirlo de ese modo. Entiendo la violencia, lo entiendo, no era por ese lado que se quería tomar el asunto. De hecho, de donde nace esto es que es absurdo, ¿no? Hablar del movimiento de Gandhi con lo que estamos viviendo. Y coincidió paradójicamente como lo teníamos planeado ya desde diciembre o enero, principios de enero, no sé, coincidió, como han coincidido otras cosas. De hecho, me da mucho gusto que haya movimientos que se alcen contra la opresión y que haya una toma de conciencia por parte del pueblo, ¿no? De las masas, la masa que es maleable. El punto que rescataría ahí es la necesidad, pues, y esto lo digo desde la ignorancia, desde lo que me han contado y me han contado otras personas. Entonces es un argumento que se elimina en sí mismo, pero creo que hay una necesidad de que esa conciencia se masifique también, porque no quiero restarle valor porque no es mi intención, sino en vez de restarle valor, llenarlo de sentido, ¿sí? Y creo que es lo que, al menos de lo que me han contado, que creo que le hace falta, el llenarlo de sentido. No sé, pues ese es como mi aporte, como lo que alcanzo a percibir desde lo que han comentado. Yo quiero decir que Tao es muy sabio.
Te amo, amigo. Y quiero decir que otra cosa, hablé como de ideas al aire, pero no hablé de cómo lo había llevado yo y quiero decirlo porque pues es hora de sacarlo. Y es que antes de las protestas, antes del 28 de abril, yo llevaba como un mes de mucha desesperanza de decir cómo este país está yendo a la mierda y ya no hay nada que hacer, porque no podemos salir a protestar, porque todo se está haciendo en Instagram, porque el presidente es como si no estuviese, porque habla de vainas que nada que ver con lo que está sintiendo el pueblo. Y cuando pasó el 28 de abril y se cayó la reforma y renunció el ministro, que bueno, el ministro renunció porque igual tenía otro cargo, se estaba postulando a otro cargo y bueno, eso hizo que yo recuperase un poco la esperanza y, y aquí es importante resaltar las emociones políticas con las que salió el pueblo a marchar. Es decir, no es que la gente haya salido con la mente pensando, por ejemplo, yo amo a Colombia, Colombia es un país hermoso y no puede haber reforma tributaria porque no es justo. No, la gente salió pensando, país de mierda, se está cayendo en picada, yo no aguanto más hambre, no voy a pagar esos impuestos. O sea, salió con mucha rabia a marchar y es por eso que la ola de violencia ha sido tan dura, porque pues no sé. No, bueno, sí, estoy segura. Las protestas del 2019, que fueron las últimas protestas densas, no habían sido tan densas como lo están siendo estas. Y el hecho que Uribe salga a... Esto me pareció una locura. Me enteré hoy, no tenía ni idea que eso de revolución Molecular. molecular disipada existía. Para mí era como eso del distanciamiento preventivo, em, progresivo y esos nombres ficticios que le ponen a todo, como esos eufemismos que le pone el gobierno a todo. Pensé que hacía parte de eso, pero me enteré hoy que es una doctrina, como una estrategia que utilizó Pinochet y eso me pareció una locura, porque ¿dónde queda la democracia? O sea, ¿dónde queda el derecho a protestar? A protestar. Por otro lado, es que las teorías políticas al fin están teniendo sentido para mí. Y para darme cuenta de esto, Ariel Ávila ha sido pues como alguien que me ha abierto los ojos. Ariel Ávila Tao y bueno, pues no sé, es un analista político que es como el director de una fundación que se llama la Fundación Pares, que Politólogo. sí, que se ha puesto de frente, o sea, que literal se ha puesto ahí paradísimo con el acuerdo de paz. Y es, bueno, a veces es un tipo muy soberbio, pero es un tipo muy pepa en lo que hace. Y estaba explicando, por ejemplo, que, y esto en verdad es una teoría, y lo dijo antes de que ocurriera el desabastecimiento en Cali y el desabastecimiento en Bogotá, y decía, lo que va a pasar los próximos días es que ya no van a llegar los mercados a las ciudades capitales porque los camiones están bloqueando las vías de acceso y ya no van a haber vacunas, ya no van a haber alimentos, ya no va a haber nada. Y esto también ocurrió en Chile hace poco con las protestas. Entonces lo que pretenden, y esto es literal, el man lo decía, estos son manuales que se descargan de Google y voltean la arepa. Y literal son así, o sea, son vainas básicas de teoría política, de juegos mentales o qué sé yo, que ponen al pueblo en contra del pueblo. Entonces la gente dice, no paren más, dejen de parar, dejen de marchar, dejen de hacer esto porque tengo que comer, necesito gasolina, necesito vacunas. Ahorita eso es Y, tendencia, ¿no? La tendencia ahorita en Twitter es no más paro por la ajá, leche y los pollitos. exactamente. Y eso, el man lo explicaba así tal cual. Otra cosa es que otro argumento que me pareció re poderoso, y bueno, digo esto porque son vainas pues me han nutrido de algo de esperanza en medio de mm, del sinsabor que tenía en todo abril y en todo marzo, que pues en mí es extraño, porque bueno, no sé, como que siempre he tenido algo de esperanza en este país, pero la perdí por completo y estaba como la chimba, me voy a ir. Me voy a Miami, donde por lo menos pueden vacunar a mi mamá en la playa. Em,
Y otra cosa que el man decía era como un mensaje a la fuerza pública, policías y militares, que decían como, vean, ustedes em, hoy están haciendo esto y están siguiendo las órdenes de unos políticos que en 2 años van a salir de sus cargos y no van a pagar cárcel, no van a pagar nada por lo que están haciendo ni por las órdenes que están dando, pero ustedes militares sí van a pagar como están pagando las FARC en la JEP, los paras en la JEP, em, los políticos, por ejemplo, que están amangualados con Uribe, que ya muchos de ellos, muchos de sus círculos ya están pagando cárcel, em, bien o mal en sus casas o en otro país o lo que sea, pero que finalmente están siendo juzgados. Y eso, pues, es un baldado de agua fría para, pues, para los que viven las protestas, porque finalmente siempre han tenido razón que es el pueblo contra el pueblo que está uniformado y el pueblo que está de civil, pero pues no deja de ser pueblo. Entonces, nada, sí, son muchas emociones políticas y eso lo habla Marta Nussbaum, que es un texto re interesante, por si acaso, como somos tan ñoños, nos queremos leer algo así. Y pues A mí ya, me conflictúa eso Yo del quiero, yo pueblo quiero contra el interrumpirlos pueblo. a todos. Hágale, hágale. Gracias, gracias, César. Qué pena, pero es que es culpa de ustedes que me hacen hablar también. Eh, Venga, pues todos lo han dicho y sí, qué chimba. O sea, estar acá hablando con ustedes es muy bacano. De verdad, gracias por tenerme en cuenta, porque fue pucha. Ustedes considero son personas que, pues adicionalmente que seguramente están ideológicamente cerca a mi espectro, también tienen un sentido crítico que más allá de su ideología es valioso, es de admirar, y en contextos donde la derecha siempre ha sido hegemónica, es valiente también y es necesario. Yo me voy a poner con un tinte teórico que puede ser o muy aburrido o muy constructivo, pero por ejemplo voy a hablar también de lo de Marta Nussbaum que habla Zaira, es quizá uno de mis libros favoritos, Emociones Políticas, y en definitiva quien entiende el papel de las emociones en la política entiende cómo ganar una elección, por ejemplo. Y si hay alguien que entienda muy bien lastimosamente el papel de las emociones, es el centro democrático y logran manipular las emociones para que elijamos a un don nadie como Duque. ¿Sí? por eso ganamos, Logran no. exactamente, exactamente, por emociones. ¿Sí? Una de las cosas que menciona la autora, recuerdo, es, creo que te lo había comentado antes, güey, de Comte, que él proponía que era más potente en algunos casos enseñarle a la gente a persinarse, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con cosas que sí significaran algo para la persona, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no significaban nada. Es decir, si para mí esa vaina no significa nada, póngame a persinarme con 4 cosas diferentes: familia, trabajo, estabilidad económica y salud. Es decir, las emociones son subjetivas y uno tiene que encontrarle significado a las cosas para las personas, ¿sí? Es decir, hay que aprender a identificar qué siente la persona por determinados símbolos, ¿sí? El campo de la semiótica quizá para eso sea pues, la vía más indicada. Un argumento que tengo acá de una lectura de Mirovsky, el autor, no sé si lo habrán leído en algún momento, del texto ¿Cómo ha conseguido el neoliberalismo, responsable de la crisis, salir indemne de la misma? De la crisis del 2008, refiriéndose ahí. Una cita me parece fundamental para justificar el tema de las emociones. ¿Respecto a qué? Respecto a la utilidad que a veces cree uno que tiene la información. Uno muchas veces cree, yo le explico la reforma tributaria a una persona y va a entender que es mala, entonces va a salir a marchar. Eso no funciona así. Y lo mismo funciona si uno intenta explicarle a alguien que Uribe es muy malo y el tema, cuando hay emociones de por medio, uno se niega a verlo. La cita que voy a leerles, sin el ánimo de aburrirlos, me perdonan, cuando quieran me interrumpen y me callan, es Ajá. la siguiente. Ahí ya El está en el padre, quinto sueño, güey. sí, yo la veo ahí que está en el Instagram subiendo ahí publicaciones. ¿Yo? No, es que ahorita en Castilla No, está ahorita denso. estamos hablando ahorita de nosotros y hay gente que le están dando patadas. Es que Ah, esa es la difícil, lo difícil, y eso es también por lo que las universidades entran en paro, ¿no? Porque uno no puede estar hablando bueno, o sea, uno debe estar siempre debatiendo y encontrando soluciones, Mm. pero no puede estar
ignorando lo que pasa afuera. El padre de la teoría de la disonancia cognitiva, ¿alguno conoce esta teoría de la disonancia cognitiva? Bueno, No. les leo ahí. Fue el psicólogo social León Festinger. Entonces, esta es la cita. Supongamos que una persona cree algo de todo corazón. Supongamos que entonces se le ofrecen pruebas rotundas e innegables de que esa convicción es errónea. ¿Qué ocurrirá? Con frecuencia, esa persona quedará no solo impetérrita, sino aún más convencida que antes de la veracidad de sus ideas. En efecto, puede incluso mostrar un nuevo fervor en el sentido de convencer y convertir a otras personas. A veces, esta teoría de la disonancia cognitiva nos hace caer en cuenta que intentar convencer a alguien con argumentos hace que se reafirme más en posiciones como, por ejemplo, ser uribista. ¿Sí? Eso lo hemos visto todos cuando hemos conversado con una tía o con nuestros papás o con quien sea y intentado conversar con ellos de por qué Uribe es un hijo de puta. ¿Sí? Tarea difícil. A veces hay que tocar más las emociones y mostrarle un video de cómo los paramilitares hacían su trabajo. Y de pronto no intentar convencer con argumentos de que pues, es también una vía legítima, pero quiero decir, es muy difícil. Y respecto al desabastecimiento que mencionaba Shadia, Shadia, ya estás dormido tú también. De ella porque no fue tan bonito. Lo que mencionaba Zaira del desabastecimiento me parece fundamental, es decir, aprovechan la coyuntura, aprovechan el momento de crisis para tomar decisiones arbitrarias. Y eso lo define con mucha claridad Naomi Klein. No sé si conocen la teoría de Naomi Klein. Es muy expandida en ciencias sociales. Y es la teoría de la doctrina del shock, ¿sí? Es también del neoliberalismo, necesariamente. Exactamente, yo soy en contra del neoliberalismo y el berraco. Entonces, en la doctrina del shock, lo que dice Naomi Klein es que cuando hay situaciones de desastre, como el huracán Katrina, hay un documental muy chévere, si lo quieren, se los comparto, no sé si Zaira se nota que ya lo ha visto. Sí, creo que sí, pues el de la terapia de shock. Ese, sí. El que se centra en Milton Friedman y pues la teoría de Naomi Klein. Sí. Cuando hay situaciones de desastre o cuando hay situaciones coyunturales muy críticas, los poderosos aprovechan situaciones para tomar decisiones arbitrarias. Y ella lo explica en un libro de más de 400 páginas, pero en este documental hay un muy buen comentario al libro y se explica cómo pasan ese tipo de cosas. Entonces, naturalmente, si hay desabastecimiento y si la gente entonces ve que el supermercado se empieza a parecer un supermercado venezolano, ¿cierto? Entonces la gente empieza a decir, no, estos del paro son unos hijueputas y nos quieren convertir en Venezuela. Eso me parece esencial ver y ya dejaría hasta ahí para eso. Bueno, y respecto a lo que tú dijiste, Carlos Octavio García, hermano, pues es que sin educación no hay revolución. Digamos, desde la teoría neomarxista, desde la teoría crítica, es evidente que la gente tiene que estar educada y la gente tiene que estar consciente y la gente tiene que estar lo más informada posible para que haya procesos de revolución productivos y provechosos. Sin eso es imposible, ¿sí? Entonces quizás estoy contradiciendo un poco el argumento anterior de la disonancia cognitiva, pero es más entender que la información es importante, solo que debe complementarse con emociones, ¿sí? Una persona no solo debe estar informada, sino también emocionada. Sí. Eso es todo lo que quería decirles. Sí, sí. O sea, claro, digamos, pensando en la educación, algo que trasciende a la institución educativa, ¿no? Sí, obviamente. La ignorancia es raíz de muchos de los males, si no es por decir de todos. En fin, todo se reduce siempre a la educación y a los misterios. En eso terminan todas mis pláticas. Por eso me daba como risa, porque ya ni siquiera tuve que llegar yo. Me dio mucho gusto. No le tocó decirlo. Siempre. Acuérdense de eso. Y verán que en cualquier discusión, todo. Pero bueno, qué rico. Muchas gracias. Oigan, yo me escribí aquí una mini tesis. Me encargo yo. ¿Cómo? Léela. Yo empecé a escribir vainas a lo loco y luego me pregunté, ¿esto qué tiene que ver con el paro? Todo. Y me respondí a mí misma,
Sí, tal cual. Y me respondí a mí misma que Gramsci, por ejemplo, dice que para que haya una crisis orgánica tiene que haber una crisis social y una crisis económica. Y eso está sucediendo en Colombia hace mucho tiempo. Y es allí cuando la sociedad se da cuenta de esto, no implícitamente, sino pues por medio de protestas y de una construcción de una contrahegemonía que evidentemente le hace fuerza o le hace frente a esta hegemonía, em, que se empiezan a cambiar las estructuras de poder, no necesariamente para destruir la jerarquía existente, sino para empezar a ver las falencias que hay en los discursos hegemónicos. Entonces, estaba pensando que estaba sucediendo justamente esto y estoy muy de acuerdo con Cecitar cuando dice que pase lo que pase, el gobierno, el Centro Democrático, Duque y no sé si Uribe, pero estos sujetos que llevan las ideas hegemónicas van a ser siempre cuestionados y contrarrestados por la contrahegemonía que surgió este mes y que se ha venido cocinando desde hace tal vez más de un año. Y pensaba, por ejemplo, en casos tan simples donde se puede romper la hegemonía, como en lo que pasó en el Rosario, de este profesor que desprestigia totalmente la idea de la estudiante, que incluso se ve que es una estudiante joven, es decir, tú le dices eso a una estudiante de octavo semestre y no te va a decir, profe, pues qué Se te pena, es para. octava, obviamente. Hay que ver, perdón, yo interrumpo, el factor de ser joven y el factor de ser mujer. Muchas veces los profesores dudan 2 veces antes de hacerlo con un hombre por machismo. Claramente, claramente, y la violencia con la que la hace ese profesor, es decir, no estaba simplemente solicitándole a la persona que se guardara sus argumentos para otros espacios, que igual me parece inválido, pero la manera en la que lo hace es muy violenta y me atrevo a decir que es muy paramilitar, en tanto que la quiere eliminar de su grupo porque está pensando de maneras en que no lo puede concebir, lo cual pone su capacidad argumentativa en el suelo. Y aún así son ideas hegemónicas. Y bueno, una manera de contrarrestar esta hegemonía es que la institución lo destituye, porque respeta igual las contrahegemonías. Entonces, no, pues sí, esa fue mi conclusión. Comentario, paréntesis, me hiciste acordar pues hace como 3 semanas estaba en ejercicios espirituales y pues se dio ahí en una conversación con el acompañante espiritual. Me dio curiosidad sobre estos temas, ¿no? Porque muchas veces tendemos a etiquetar a las personas a tal punto que no sabemos cómo llamarlas, por su orientación sexual, política, lo que sea. Y me dio mucha ternura y mucha luz ver cómo al principio yo estaba encabronadísimo porque su narrativa era de es que yo no sé cómo llamar no sé cómo llamar a las prostitutas. No sé cómo chingados o sea, cómo decirles sin que me mueva algo que me duela. Jesuita el compa. Y ya se quedó callado, se quedó pensando. Yo con ganas de darle un putazo al güey si no fuera porque tenía como 80 años. Como por dentro. Se Violento, quedó callado. revolucionario el Tabito. Pero me cayó definitivamente, porque se quedó él en silencio pensando. Dijo, ya sé cómo le llamaría, por su nombre. Como entendiendo la razón de que está la persona, ¿no? Está la persona antes que la etiqueta. Sí, yo pienso que la virtualidad rompe ese respeto a la persona, porque es como simplemente es una fotografía y es mi pantalla. Entonces te insulto con 20.000 insultos nuevos por Twitter o algo así. Incluso me desconecto, ¿para qué me pongo a discutir? Pero bueno, Yo solo tengo 2 puntos. A ver. Uno es que yo en eso que recalcabas ahí de
y que recalcaban ustedes de que, pues que cada vez hay más movimiento social y más apoyo en Colombia. Si lo vemos en cuestión del 2019, pues obviamente había un movimiento grande, pero si no hubiese habido una pandemia, no hubiese pasado lo que considera, lo que pues, nos ilustró Leonardo frente a lo necesario para cambiarle la posición a una persona, ¿no? No basta con decirle, digamos, al que piensa que los vándalos son los que están saliendo a manifestarse, ¿cierto? No basta decirle que no es así, sino que fue necesario una pandemia para que hubiese una desnaturalización de lo que la gente hace a diario y en verdad se diera cuenta en medio de, digamos, de la incertidumbre y el caos, de que no tenemos solo un problema de desigualdad en cuanto a algo que me gusta mucho y yo la verdad es que no soy muy teórico, o sea, y además tengo una memoria re paila, o sea, yo creo que yo he leído muchas cosas durante la carrera y no me acuerdo ni quién las dijo ni cómo las dijo, pero este Manuel Riebeck habla mucho de que de la sociedad del riesgo, ¿no? Y una sociedad que ya no solo se da cuenta en este tiempo de pandemia que no solo hay desigualdad en términos de la distribución de bienes, sino que también hay una distribución desigual de riesgos, ¿no? Entonces, que en tiempo de pandemia ya no es solo que esta desigualdad monetaria tal, sino que en otros campos de la vida, como la salud, que se volvió, digamos, primordial en este momento, pues la gente que antes pensaba que los vándalos son los que salen a marchar, hoy así no salgan, alaban que hayan personas que estén luchando por eso que algún momento les va a tocar, ¿no? Y que les tocó profundamente las entrañas porque es algo tan fundamental como la vida y la gente no la quiere perder. Entonces me parece importante porque la gente agradece que otros se le pongan en sus zapatos. Obviamente el trabajador que todos los días así tuviera un corte, no sé, centro derecha, si es que así se puede llamar, centro derecha, salía todos los días a trabajar y bajo esta idea del trabajo duro y la consistencia y que el que trabaja prospera y el que no prospera y es porque no quiere, ¿cierto? Se dio cuenta que en la virtualidad y en el riesgo de perder su trabajo, no era porque él no quisiera trabajar, ni porque no tuviera una concepción de trabajo fuerte y porque fuera un vago, sino porque esas son las oportunidades que se dan en este país y también en el mundo, ¿no? Obviamente hay países mucho mejor parados que nosotros, la gran mayoría. Mm, y esto creo que ayuda mucho a la gente preocuparse por esto. Y hay algo que me llama la atención y es cuál es el cambio cultural que esperamos de algo que marca la historia de Colombia y es el proceso de paz, ¿no? En donde no sabemos si estamos pacificando las emociones que hablamos en principio o si simplemente si estamos haciendo un tránsito a las formas en cómo solucionamos el conflicto, que es lo que mencionaba creo que Leonardo al comienzo. Porque seguramente muchas de las personas que sin tenerla, yo creo que hay gente que tiene muchos argumentos para sentir rabia digna y hay otros que simplemente lo toman como un discurso. Y me pregunto si esas personas que lo toman como un discurso también hacen un apoyo legítimo al proceso de paz, pero no con un sentido claro de cuál es esa transformación cultural del significado de la paz, ¿no? De un país que todo el tiempo se ha ido por esto de paz con legalidad, que es más como paz con las armas y como del patrón gobierno justiciero, ¿sí? Ujú. Y yo creo que el tránsito va hacia otro lado. Obviamente entiendo más en este gobierno porque en el proceso de paz se habla del diálogo y esto es algo que este gobierno no permite, que no incentiva y también rechaza y bueno, Y demás. cuando lo hace con los que están al lado de él, como hizo con la reforma, que solo junto a los partidos tradicionales. Claro, y uno no sabe hasta qué punto eso se puede llamar diálogo más que una conversación que autoafirma, que Mm. reafirma, perdón, reafirma pues tu forma de pensar. Y me pregunto también, a mí me gusta la línea del desarrollo, o sea, yo, pues, digamos, en la carrera tomé el énfasis de desarrollo, pero una vez vi una clase de cultura y fue como, ¿qué hice con mi vida? Pero ya, lo hecho está. Ya doy vuelta atrás. Sí, pero el desarrollo, y lo veo muy dentro de esta vaina de los objetivos de desarrollo sostenible, que uno no sabe qué es. O sea, uno no sabe eso bien a qué se refiere, Ujú. pero es algo que yo siento
que llama mucho o invita mucho a que si bien hay unos parámetros universales y obviamente hegemónicos de desarrollo que parecen más que desarrollo progreso, como este progreso económico y demás, pues este programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también invita mucho a contextualizar los objetivos que se han parametrizado en un punto y adaptarlos a lo local. Y ahí voy como a eso de que ahí hay una cabida de reivindicación porque bueno, obviamente está el paro y está todo el ambiente crítico y demás, pero también nosotros como jóvenes y toda la gente, o sea, no solo como jóvenes, eso de ser jóvenes no justificación recula, así me tiene el presidente por ser joven. Pero sí digo que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en otras iniciativas debe haber propuestas. O sea, esto de que las universidades, o sea, es la Universidad Javeriana, tenemos la gran mayoría de las unidades académicas con asambleas por carreras y por facultades. Entonces siento que son espacios que hay que incentivar, ¿no? Por esto de no solo perder la esperanza, sino de, bueno, un cambio y un cambio cercano. O sea, no podemos, o sea, la teoría puede decir lo que quiera, pero uno tiene que hacer lo que esté a su alcance para que los costos del cambio no sean pues tan retrógrados. O sea, son cosas que pase esto, que pase lo que está pasando en Colombia es como, es evidente que hay una forma estatal demasiado ortodoxa que como que no se actualiza, el Estado no está a la vanguardia de los cambios sociales. Entonces eso, me parece que también es importante proponer, proponer y meterse en esos espacios. Son espacios de participación y de acción que se tienen que ver. Entonces, chévere eso. Y ya, Pues ahí como apunte yo coincido en la necesidad de resignificar la paz de la mano de la legalidad, porque tú no puedes entender por paz ausencia de guerra, entendiendo que hay tantos niveles de violencia. Eso uno, como comentario ahí al comentario de Sexy. Y de la mano de la legalidad, porque creo que hemos caído en ese problema social, político de las negaciones, ¿no? Y de la transaccionalidad. Todo tiene un costo y para todo te dicen, te ponen negaciones, ¿no? Y el sentido de la resignificación, desde mi punto de vista, tiene que apuntar a un cambio en ese legalismo del no. ¿Por qué? Pues porque todo para todo es no, ¿sí? En cualquier institución hay una, es que yo me acuerdo de ideas, no de autores, me disculpan, pero sé que es una autora que su propuesta es, mira, una institución que te dice, no pises el pasto, no tires la basura en ese bote, no corras en los pasillos, no hagas esto, no fumes aquí, no hagas tal cosa. Es una institución que está en decadencia, ¿sí? Esa es la idea central. Y el cambio en la resignificación es, bueno, que sí, por dónde sí, sí tira la basura en este bote, sí camina por aquí, sí sal por acá, sí haz fila en este lugar, ¿sí? Transformar este legalismo el no a bueno, eso suena ya muy utópico, ¿no? Me estoy saliendo a lo utópico, pero, me gusta que se acerque a eso, porque, y lo digo no solo por lo que me entraba ya, sino porque lo veo aquí todos los días, ¿sí? Y es un problema global a mi juicio. También otro estudio que vi por ahí, resulta que la primera palabra que aprende un niño no es más, era de la misma autora, no es ni papá ni mamá, es el no, porque el niño escucha diariamente desde que está
en el estómago de la mamá, en el vientre, pues, Se lo comió. se lo comió. Ya está escuchando 1200 veces al día, no, negaciones. Es que es increíble. Eso explica lo del plebiscito de la paz. Sí, o sea, por ahí va el asunto. Y nada, pues sería como mi aporte. Yo no sé. Oye, yo quiero reaccionar. Bueno, primero, esto sí deberían hacerlo más seguido. Que han estado haciendo que no hacen esto más seguido. Que han estado haciendo que no me llaman, man, y yo sin hacer nada, ¿verdad? Podcast. Con Tabito nunca nos habíamos sentido tan asfixiados. Siempre lo resolvíamos entre los dos. Sí, así en un segundo. No, güey, pero es que de verdad, o sea, al menos yo me sentía sofocado y como chingado. Incluso le dije a Sai, es que yo no quiero hablar de Gandhi. Pongamos, yo qué sé, a Calle 13 y hablamos de Calle 13. Venga, el tema de la paz es muy interesante. Digamos, nuevamente, todo lo que sea conflictos no es un tema que yo maneje muy bien, ¿sí? Pero siempre uno puede dar un comentario. Yo creo que, o sea, la paz como concepto corre el riesgo de ser un significante vacío, ¿sí? Corre el riesgo de ser algo que uno dice para todo, ¿sí? Y hay un profesor que decía, que me dio clase, que decía que una palabra cuando define todo, pues es que no define nada, Sí, ¿sí? exacto. Es que no sirve para nada, Es ¿sí? que ese es el punto de la resignificación precisamente, porque si tú, como se ha usado ahorita para Sí, todo se utiliza la palabra, entonces no significa nada y no lo Pues entendemos. ¿saben Y yo, cuál otra no significa nada? Empatía. Uy, sí, que el privilegio no te nuble la empatía. Ya estoy Sí, cansado de ya. escuchar eso. y es en últimas, digamos, la tendencia que tiene la gente a lanzar titulares, pero titulares sin contenido. Es como que a uno le mandan el titular de la noticia con lo que las personas suelen decir, pero la noticia está vacía, ¿sí? sí, sí. Es como lo que uno Sí. siente cuando hay este tipo de significantes vacíos, ¿no? Mm. Yo diría que en vez de significantes vacíos como la paz, desde mi perspectiva, uno debería hablar de temas un poco más contundentes, ¿sí? Que den matices quizá más desagregados, más reales y más fieles a lo que está pasando en la sociedad descentralizada, como cuántos líderes sociales están protegidos por la ONP y cuántos líderes sociales asesinan y cuántas mujeres violan y cuántos combatientes han matado. Esos son temas de los que uno debería hablar más puntualmente, de si se logró la paz o no se logró la paz. Es decir, este tipo de temas quizá ponen el debate en un punto más serio y a mi modo de ver más adecuado. Hablemos, por ejemplo, de cómo se han cumplido los acuerdos y, digamos, todo esto para qué sirve, para, en últimas, plantear una contranarrativa y plantear una contranarrativa muy, digamos, legítima y muy informada frente a lo que se está haciendo. Esos son temas puntuales y eso es quizá dar un paso más allá de la paz, ¿no? O sea, como crítica a ese significante vacío. Sí, yo, Dime, hermano, dime qué. sí, nomás como complemento es que me quedé con la. No puedes prescindir del lenguaje, definitivamente, porque de una u otra manera el lenguaje es ya una apropiación cultural. Pero sí considero que nos hace falta en Occidente, y esto es algo que ya le había comentado a Zaira en algún momento, la cultura occidental de la cual somos herederos nos enseñó la parte teórica, ¿sí? Nos enseñó, en el ejemplo que le puse a Sai, ¿quieres subir una montaña? Bueno, ponte a analizar qué equipo necesitas, cuánto necesitas de llevar de comer, qué tanto vas a necesitar de cargar, de equipo, de herramientas, de uniforme, de botas, bla, 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 bla. Eso es algo que nos enseñó la cultura helenística, de allá viene, y es preguntarnos siempre por el cómo, ¿no? Preguntarnos por el cómo y el porqué de las cosas. El problema, a mi juicio, ahí, y que la cultura oriental lo hace muy bien y que nos falta aprender a aplicar eso, el comentario viene por no quedarnos en simplemente resignificar las palabras o entenderlas o asumir si están vacías o no.
lo que deberíamos beber de la cultura oriental es que ellos no se preguntan tanto por el cómo chingados subo yo el cerro, sino que dicen, ¿quieres saber cómo subir el cerro? Pues súbelo, cabrón. Así vas a saber. ¿Sí? Eso me parece que nos falta mucho. Porque sí hay palabras que definitivamente no tienen un sentido común, pero llevarlo a, ¿sí? O sea, independientemente si usamos paz o si usamos sociedad sin guerra o lo que sea que se te ocurra, llevarlo, siempre nos falta mucho. Y me llevaste a pensar en eso porque, pues sí, o sea, invéntate la palabra si quieres, güey. Mi pregunta es, ¿cómo lo llevamos? ¿Sí? Yo creo que eso al menos a mí me deja como muchas cosas para pensar, para meditar. Qué chimba esta conversación. Ay, qué lindo que digas eso. Deberíamos hacerlo más seguido, oye. Bueno, pues eso ha sido todo por el episodio de hoy, mucho más extenso de lo que estamos acostumbrados a grabar y a escuchar. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco de todo corazón. Gracias por darte la oportunidad de escuchar desde nuestros corazones y pensamientos qué es lo que ocurre en Colombia. Qué bueno que no te sea indiferente. Y pues recuerda seguirnos también en redes sociales. Si tienes algo por comentar, lo puedes dejar en los comentarios de las publicaciones en Instagram. Y recuerda también que tenemos un canal en YouTube. Y muchas gracias por escucharnos y por seguirnos. Te damos muchas gracias por habernos escuchado. Perspectivas muy diferentes de personas de a pie que además de vivir esto muy cercano, están preparadas en diferentes ámbitos, entonces creo que fue muy enriquecedor, a pesar de ser diferente, para todos nosotros, y espero que para ti también. Gracias por dedicar tu tiempo a ser un poco más humano.